Año 2036. Fui parte de un proyecto ultrasecreto, dirigido por una agencia gubernamental. Nos contrataron para trabajar en un desarrollo avanzado de biotecnología, un experimento diseñado para ser la respuesta a enfermedades mortales emergentes. Lo llamábamos Anthrax Pro. Su objetivo era claro: desarrollar una bacteria sintética, inspirada en el anthrax, que actuara como un agente sintético capaz de despertar inmunidad eficazmente en poblaciones expuestas mediante su esparcimiento por esporas. Confiábamos en que habíamos creado una herramienta para proteger a la humanidad, un escudo biológico que respondería a cualquier patógeno que intentara amenazar a la especie. Nos dijeron que estábamos haciendo historia, que habíamos encontrado la solución definitiva para proteger a la humanidad de cualquier enfermedad que pudiera surgir. Un equipo de científicos seleccionados fue elegido para participar en el experimento ultrasecreto. La investigación, respaldada por gobiernos y corporaciones, se llevó a cabo en la Estación Espacial Internacional, donde las condiciones de gravedad cero y la radiación espacial nos ofrecían el laboratorio perfecto para observar la evolución de la bacteria en un entorno fuera de la Tierra. Las primeras fases fueron prometedoras. La bacteria, al exponerse a la radiación espacial, parecía desarrollar una mejora impresionante a nuestro favor. Pero algo en las condiciones del espacio exterior activó un cambio en la estructura genética del microorganismo. La bacteria comenzó a evolucionar de manera autónoma, algo que no habíamos previsto. Nadie sospechó la magnitud del desastre hasta que uno de los científicos más importantes del proyecto, un laureado con el Premio Nobel, fue el primero en ser infectado. Durante una fase de experimentación, él, que había estado manipulando las muestras con extremo cuidado, propósitamente se expuso al polvo generado por la bacteria al abrir uno de los contenedores. Al principio, sus síntomas fueron leves, esperables a los producidos por una vacuna. Pero al exponerse a agentes infecciosos para corroborar la eficacia mejorada del prototipo, algo pasó. En pocas horas, su piel se endureció, no como una simple infección, sino de una forma que parecía sobrenatural. Como si su cuerpo estuviera convirtiéndose en piedra. Lo que ocurrió después fue más allá de nuestra comprensión. En cuestión de días, se petrificó por completo, convirtiéndose en una figura grotesca e inexplicable. Fue el paciente cero. El gobierno intentó encubrir el incidente, aislando el cuerpo de este importante científico y trasladándolo a un hospital de Houston para hacerle pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Nadie imaginó que el polvo que había quedado adherido a su ropa, a su equipo de trabajo, sería el causante de lo peor. Durante el transporte, el aire de los pasillos del hospital se contaminó sin que nadie se diera cuenta. Los médicos, desbordados y en plena crisis, respiraron el polvo sin saber lo que significaba. El contagio se extendió como un fuego, y en pocas horas, varios de ellos comenzaron a mostrar los mismos síntomas: la piel se volvía rígida, el cuerpo entero se petrificaba. Algunos caían sin ser capaces de reaccionar, mientras otros, completamente conscientes, morían atrapados en sus propios cuerpos inmóviles. Las noticias empezaron a filtrarse, aunque con reticencia. Cuando la imagen de este científico, petrificado en una posición grotesca en la sala de emergencias, apareció en los medios, el pánico se desató. La gente no sabía qué hacer, ni cómo reaccionar, pero el miedo se apoderó de todos. Los contagios continuaron. Aquellos que se acercaban a las víctimas, atraídos por la curiosidad o el morbo, se convertían en las siguientes víctimas. El polvo, invisible a simple vista, se esparcía rápidamente y se adhería a cualquier superficie. En cuestión de días, cientos de personas comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Los hospitales colapsaron, las calles se vaciaron, y el caos reinó. Era como si el polvo fuera una maldición. Se esparcía con el viento, flotaba en el aire, y al inhalarlo, la transformación comenzaba. La piel se endurecía, el cuerpo se volvía rígido, y los ojos, aunque vacíos, mantenían la conciencia atrapada en un cuerpo inmóvil. Era realmente aterrador. Lo que habíamos creado no era una simple enfermedad, era una condena eterna. La humanidad, en su arrogancia y desesperación por controlar la biología, había dado lugar a una catástrofe mucho más grande de lo que cualquier guerra biológica podría haber causado. El mundo entero se desmoronó.
Las ciudades fueron arrasadas, y quienes no cayeron en las primeras semanas del contagio, se refugiaron en lugares subterráneos. La gente se escondió, temerosa de la siguiente oleada. Las autoridades intentaron contener el brote, pero ya era demasiado tarde. Los refugios subterráneos, las barricadas improvisadas, las máscaras, todo era inútil frente a un enemigo invisible que se colaba sin ser visto y sin remedio. Los meses pasaron y los sobrevivientes éramos pocos, y la humanidad parecía estar al borde de la extinción. Los científicos, algunos de los últimos en seguir con vida, nos empeñamos sin descanso en utilizar la inmunidad de los pocos sobrevivientes para encontrar una cura. Cada experimento, cada intento de crear una vacuna a partir de las muestras de sangre, era un fracaso tras otro. Lo intentamos todo, extrajimos el plasma, modificamos el código genético, probamos diferentes combinaciones de suero. Pero los resultados fueron siempre los mismos. Los efectos secundarios eran aterradores. Las personas que recibían las vacunas, algunas de las cuales apenas sobrevivían a los primeros síntomas del polvo, se transformaban en estatuas vivientes aún más rápidamente que los infectados sin tratamiento. Otros mostraban reacciones violentas, convulsiones incontrolables, piel que se caía en trozos, órganos que fallaban sin razón aparente. Todo parecía estar en nuestra contra. Los científicos que quedaban en los laboratorios, al borde de la locura, seguían trabajando, pero las probabilidades de éxito eran cada vez más remotas. Las personas se petrificaban, los cuerpos se amontonaban, y las ciudades seguían desmoronándose. Los militares, que aún mantenían una presencia mínima, nos daban recursos sin fin, pero parecía que todo fuera inútil. Finalmente, en uno de los experimentos más arriesgados y desesperados, decidieron tomar nuevamente una muestra de plasma de todos los presentes. Además de modificar una sección del ADN del prototipo de la vacuna Anthrax Pro 32. Aquella variante había funcionado en cierto grado en otros pacientes, y representaba nuestra última esperanza. Yo era uno de los pocos que habíamos permanecido inmunes al polvo. Temeroso de lo que podría implicar, sabía que no teníamos opción. Nos conectaron a máquinas que filtraban la sangre, extrayendo el plasma y lo que creían era la clave para crear una vacuna funcional. Cuando los primeros resultados llegaron, nos sorprendió a todos. Mi sangre contenía un anticuerpo compuesto que se asociaba de mejor forma gracias a una mutación genética y era capaz no solo de resistir la infección sino neutralizarla mucho mejor que la de mis compañeros. Los científicos, emocionados, comenzaron a modificar el tratamiento, mientras los militares, que ya veían la desesperación en los ojos de la población, comenzaron a dar recursos sin fin. Con la sangre como base, desarrollaron lo que llamaron una bomba de aerosol. El principio era simple, liberar la vacuna en forma de niebla, que se dispersaría rápidamente a través del aire, entrando en el sistema respiratorio de las personas para inmunizarlas al instante. Los militares, conscientes de que el tiempo se agotaba, comenzaron a distribuir el aerosol en las zonas más afectadas, y los aviones comenzaron a sobrevolar las ciudades, haciendo estallar las bombas y liberando el compuesto. Los sonidos retumbaban por los cielos, como una especie de canto desesperado, casi milagroso, para salvar a la humanidad. Al principio, nadie sabía si funcionaría. Fue un riesgo inmenso, pero cuando la primera ola de personas se expuso al aerosol, los efectos fueron sorprendentes. Se recuperaron tal y como sucedió en el laboratorio. Y no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a recuperarse de manera mucho más rápida de lo que habíamos imaginado. Las primeras señales de éxito fueron pequeñas, casi imperceptibles, pero se comenzaron a notar. La transformación que había petrificado a tantas personas comenzó a revertirse. Los cuerpos endurecidos, los rostros inmóviles, los ojos vacíos, comenzaron a moverse nuevamente. Fue como un milagro. Los petrificados, aquellos que aún respiraban pero habían quedado atrapados en sus cuerpos, despertaron. No murieron, simplemente habían quedado en coma durante todo el proceso, atrapados en su estado petrificado, mientras sus cuerpos se regeneraban lentamente. El polvo ya no les afectaba. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y asombro. Lo que parecía una condena sin remedio comenzó a revertirse.
Los hospitales se llenaron de personas que habían estado petrificadas, ahora recuperadas, levantándose de sus camas, mirando al mundo como si hubieran salido de un sueño profundo. No todos sobrevivieron, por supuesto, pero aquellos que lo hicieron fueron testigos de la increíble transformación. Los científicos, que no habían creído en la posibilidad de éxito, miraban con incredulidad mientras los datos seguían demostrando la eficacia del aerosol. La vacuna no solo había detenido el avance del contagio, había revertido el daño irreversible de la enfermedad. El aire, que antes estaba lleno de desesperanza y muerte, comenzó a tomar un tono de renovación. Las ciudades, aunque devastadas, empezaron a revivir lentamente. Las calles que antes estaban vacías de vida ahora se llenaban de personas que salían de sus refugios, cautelosos pero llenos de esperanza. Nos dimos cuenta de que, contra todo pronóstico, el proyecto Anthrax Pro había logrado lo imposible. La humanidad no estaba perdida. Pero aún quedaba mucho por reconstruir. Las cicatrices de la catástrofe no desaparecerían fácilmente, pero la luz al final del túnel había finalmente comenzado a brillar.